¿Me veo bien ahí? Muy bien, doctor. Ah, Listo, doctor Rosenberg. Si quiere empezar, ya estamos, ya son las 8 en punto para que no nos retrasemos mucho. Hola a todos, buenas noches. Perfecto. Ya nos avisó aquí el de nuestro querido ingeniero de sistemas, audio y video, que ya está por transmitir también en Facebook. Pues bueno, es nuestra primera incursión en un seminario web. Gracias a todos por su puntualidad, los que ya están aquí dentro del panel. Nosotros somos Anestesia Obstétrica, somos un grupo de anestesiólogos muy interesados en la difusión del conocimiento acerca de anestesia obstétrica. Ya nos han visto quizá en otras plataformas. Doctor Reinaldo Garza, anestesiólogo de la ciudad de Monterrey, doctor Paul Tejada, un gran profesor de origen venezolano, con un gran paso argentino y ahora avecindado en Durango, México, y un servidor, Rosenberg Albores, también anestesiólogo, y todos tenemos el interés firme de hacer una difusión con base en la literatura de las mejores recomendaciones de lo que podemos hacer durante la analgesia y la anestesia en obstetricia. Eh, Les decía que el día de hoy es nuestra primera incursión en un seminario web como tal. Habíamos hecho webinars entre nosotros y transmitidos solamente vía Facebook. Por la experiencia de otras plataformas, donde abrir un webinar al público se ha vuelto un poquito tormentoso, decidimos hacerlo de esta manera. Ustedes van a poder participar con nosotros en las preguntas y respuestas vía chat al final de la plática, por este medio, por Zoom, o también a los que están conectados vía Facebook. Y la ventaja que se va a quedar guardado en Facebook para que de manera sincrónica lo puedan ver cuando ustedes puedan, ¿no? Gracias, doctor Paul. Gracias, Reinaldo, por estar aquí. Eh, Reinaldo, ¿algo que nos quieras comentar? Hola, buenas noches. Pues nada, primero que todo agradecer a toda la audiencia por el interés que se muestra en los webinars que hacemos mes con mes. Agradecer al doctor Paul que nos va a proporcionar un buen tema, que es el uso de ácido tranexámico profiláctico versus terapéutico, un pro-cons, como le gusta al doctor Paul. Avisarles que seguimos con el curso de Mérida, ¿sí? El 31 de mayo termina, se da de baja que esté en línea, entonces los que están inscritos para que se apuren a acabarlo y avisarles que en junio empezamos el 10º curso virtual, que fue con los que empezamos, este, y la verdad es que tenemos bastante variedad, nuevos maestros, y los maestros que ustedes han pedido que repitan, están repitiendo. Tenemos temas buenísimos. Va a haber un precio especial para toda la gente que se inscribió el año pasado al curso virtual y también a la gente que se inscribió al curso virtual de Mérida, y obviamente a los que fueron al presencial también tienen derecho a un precio preferencial que ya se los avisaremos. Las inscripciones empiezan en abril y esperamos contar con su presencia. Muy bien, pues ya lo dijo Rey. Estamos de aniversario, 10º aniversario de nuestros cursos virtuales. Y bueno, la intención es que todo el mundo entre y conozca nuestra plataforma y pueda ser parte también de este maravilloso 10º curso que tenemos ya prácticamente en desarrollo. Si no lo han hecho, recuerden inscribirse al curso virtual de Mérida, así lo titulamos porque es la parte virtual de nuestro curso presencial. Otorga puntos para recertificación, como todos, y solo son 999 pesos. Modo asincrónico, y lo pueden ver cuando ustedes puedan. Ya sin más preámbulo, doctor Paul Tejada, bienvenido una vez más. Gracias por participar con nosotros en este webinar del mes de marzo. Lo que vamos a ver ahora es el ácido tranexámico, indicación profiláctica versus terapéutica. Adelante, doctor sí. Paul. Buenas noches, gracias por darme esta oportunidad. Ya a esta edad no se ofrecen muchas oportunidades. A todos los que me acompañan, algunos colegas amigos,
de Argentina, seguro hay alguien de Venezuela y de otros países que somos muy amigos en este tema. Y vamos a hablar específicamente de ácido tranexámico profiláctico versus terapéutico en lo que sería la paciente embarazada, la paciente obstétrica. Y en nuestra portada vemos como profiláctico que vamos a encontrar artículos que lo aplican antes de la incisión en piel o al momento de nacer y hacer el pinzamiento del cordón. Otro grupo lo ha enfocado al momento que se genera la hemorragia y esto ha traído un debate amplio de muchos artículos y que generan algunas dudas de cuándo es la mejor opción. Entonces vamos a analizar algo de esto. Ya comenzando, se quedó un poco trabado esto. Déjenme para ver que se quedó trabado. Ahí va. Está un poco lenta la computadora, ya le toca cambio. Entonces, siempre la aclaratoria y los agradecimientos al grupo de anestesia obstétrica en México, Rosenberg y Reinaldo, mis amigos, Argentina y a la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, a los amigos que tengo ya. Siempre mi agradecimiento eterno. Manifiesto que no tengo conflictos de intereses, así que si nombro un producto, un nombre de una aguja, una marca de un laboratorio, no tengo nada, o sea, no estoy en este caso como un speaker de ácido tranexámico. Tengo muy buenos amigos que son speakers y saben muchísimo y son muy buenos colegas. Cualquier observación, aquí está mi correo, tejapol@gmail.com. Y por otro lado, puedo empezar un poco con esta, esta bala de plata, que es un término que lo utilizaba de pequeño y pensaba que la bala de plata era la bala algo físico, que se mataba al hombre lobo, pero en el transcurso de la vida y leyendo medicina, uno se da cuenta que muchas veces la bala de plata es una metáfora, una solución simple y mágica a un problema difícil, y que esta bala de plata es un remedio infalible. Por supuesto, como lo dije al principio, una munición efectiva contra criaturas fantásticas, ¿no? El hombre lobo, una momia, y ya a principios del siglo pasado, el doctor Paul Ehrlich, quien fue un premio Nobel de fisiología en el año 1908, le había cambiado el nombre por la bala mágica. Esto para algunos tratamientos de medicina que se pensaban que estaba, digamos, generando un cambio importante y erradicando algunas enfermedades. En el caso del doctor Paul Ehrlich, hizo un cambio en el tratamiento de la sífilis y abrió lo que sería el estudio de la quimioterapia. Otros ejemplos de la bala de plata sería el doctor Fleming con el descubrimiento de la penicilina, y más reciente se nos puede venir a la memoria el uso de la emulsión lipídica en la intoxicación por anestésicos locales de alta potencia. Entonces, a veces tomamos un medicamento o un tratamiento como la bala de plata y es algo que tenemos que revisar con el material que traigo ahora. Los artículos revisados, tómenle una foto. Los que no tengan la oportunidad de tomarle la foto, al final se va a colocar para volver a tomar la foto. Creo que deben aparecer 77 artículos en total, y esta es una joven que se quedó dormida escuchando mi charla sobre ácido tranexámico, está ahí. Faltan poco tiempo para que le reciban la guardia, así que bueno, seguimos adelante. Quien presento ahora es mi maestro, el doctor José Óscar Reynosa. Es un médico neonatólogo, creo que el primero que se formó como neonatólogo en Venezuela, y de quien siempre tenía charlas con él. Fue el que me dio una orientación en la vida, a leer, a aprender otras cosas que no sean de medicina, a hacer análisis importantes. Nos reuníamos los miércoles en la mañana, tomándonos un café. Él hablaba, yo escuchaba, por supuesto, no tenía nada que aportarle, pero en una oportunidad me dijo: Paul, la práctica médica sin una sólida base teórica se torna en habilidad sin comprender.
Y esto lo vamos a ver con el uso del ácido tranexámico. Se utiliza en todo, en muchas áreas aparte de la obstetricia, y la gente no se sabe sino que la ampolla y cómo se administra y cuál es la dosis. Del resto, no saben nada de ácido tranexámico. Entonces, tenemos una práctica médica, pero la hacemos y no sabemos cómo funciona. El índice que preparé para esta ruta de viaje que vamos a tener, vamos a comenzar con un poquito de hemorragia y mortalidad materna, criterios para hemorragia obstétrica, vamos a recordar los factores de riesgo en hemorragia obstétrica, hablaremos del ácido tranexámico y su mecanismo de acción, farmacocinética, farmacodinámica en el embarazo, la efectividad profiláctico versus terapéutico y al final conclusiones y discusiones. Torre de control de Monterrey, ya me ha autorizado, así que bueno, vamos a hacer esto y despegando. Las causas de mortalidad materna, en este artículo de inicio del año de Lancet, de Creswell, nos siguen hablando de la hemorragia que nos golpea en todas partes, de altos ingresos, de bajos ingresos, más en los de bajos ingresos, pudiéramos decir. Tenemos entonces una herramienta que puede llamarse importantísima de trabajar, no solamente en la parte técnica, sino también en la parte de las habilidades técnicas. Esta hemorragia sigue prevaleciendo entre las primeras causas en Latinoamérica y el Caribe. En algunos países está de segundo, en otros países de tercero, en otros está de primero. Pero ahí se mantiene y es un problema grave que se tiene y que debemos enfrentarlo. Y por otra parte, a nivel de la formación del anestesiólogo, no basta con una clase de 30 minutos y 15 minutos de anécdota, tenemos que profundizar un poco más, no solamente la teoría, sino también hacer más simulación y más actividades que tienen que ser académicas, bien sea teóricas o prácticas. El primero de los puntos, cuando uno revisa en la parte de hemorragia obstétrica, se consigue que hay un amplio margen entre la cantidad o la pérdida de sangre y no hay un acuerdo académico. Podemos conseguir sociedades o países donde la definen como más de 500 mililitros de sangre que se pierde o más de 1000 que se pierde. Pero esto es un valor muy, digamos, muy fijo y que hay algunas variables y hay algunas observaciones que hay que hacerle. Por ejemplo, ¿qué pasa con las pacientes que tienen un índice de masa corporal? Que sabemos que su volemia de mililitros por kilo es menos que la de las pacientes que tienen un índice de masa corporal más bajo. ¿Qué pasa con las pacientes que tienen anemia? Por ejemplo, en nuestros medios es muy común la paciente que llega con anemia. Entonces, yo diría, sangró 600 y un obstetra me puede decir, no, no es hemorragia, la hemorragia es por encima de 1000 y sangró 600, sangró 700, pero ese volumen impacta sobre la paciente. Otro de los problemas que tenemos, entonces, ahí vimos un frasco y ahí es fácil cuantificarlo, pero estos son los escenarios que nos tocan algunas veces. Y entonces, este estudio de Patel, ya del 2006, nos decía, en sangrado menor exageramos. Entonces, a lo mejor la paciente sangró 600, pero le pusimos 1000 o le pusimos 900. Y en sangrado mayor se minimiza del 33 al 75%. Es decir, que a lo mejor hay una paciente que llevamos a terapia intensiva o cuidados intermedios con un sangrado de 2000 y no sangró 2000, sino sangró 2800. Entonces, tenemos ese punto de lo que sería un número fijo de volumen. Por otra parte, lo que ha dado más resultado en esta medición ha sido el método gravimétrico, pero solamente me sirve para gasas y compresas. Hay muchos sitios donde la ropa quirúrgica no es descartable, son telas y entonces queda sangre en la bata de los cirujanos, queda sangre en los campos y eso no lo podemos evaluar pesándolo así fácilmente. Entonces, ahí también tenemos otro punto. Y hace algunos años salió el colorimétrico, uno de ellos era el Tritón, y pensamos que se acababa todo el problema, pero los estudios más recientes
lo veremos que han hecho estudios gravimétricos, no utilizan el colorimétrico. Parece que no fue lo efectivo que se pensó cuando llegaba. Bien, por otra parte, entonces vamos a definir la hemorragia obstétrica, un volumen. Y sabemos que este volumen se puede alcanzar muy rápido porque hay un flujo sanguíneo uterino que es de 600 mililitros por minuto. Así que en 2 minutos nos descuidamos y ya tenemos 1000 de sangre que ha perdido la paciente. El otro aspecto, debemos tener una clínica y mirar esa pérdida de sangre, si la paciente tiene anemia, si la paciente tiene alguna otra condición, con el índice de choque, que hace algunos años era muy aceptable, hoy no es tan aceptable. Pero hablo de sitios donde yo trabajo que tampoco tengo grandes equipos, no tengo eco, no puedo medir otra cosa, sino un monitor como el que tenemos la mayoría en otros hospitales. Entonces tengo que apoyarme en lo que sería la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Eso es un dato. Por otra parte, vamos a tener también datos de laboratorio. Yo puedo tener una paciente que perdió 600 mililitros de sangre, no ha llegado a los 1000 o ha llegado a los 700, pero tengo un fibrinógeno por debajo de 2. Eso es un rango que por laboratorio me está diciendo que es una paciente que presenta una hemorragia. En fin, tomando esta definición de Hanco, hemorragia más de 1000 mililitros o cualquier sangrado asociado con signos clínicos o de laboratorio de shock, hipoperfusión dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento. Que también ese es otro aspecto que nos ha pasado. Muchas de las hemorragias se van a ver en la recuperación. Se queda sola la paciente, nadie le abrió la oxitocina, hace una tonioterina y ahí se genera la hemorragia. Y tenemos que entrar otra vez con la paciente a quirófano y ya posiblemente para una histerectomía obstétrica como mínimo. ¿Hay factores de riesgo para hemorragia posparto? Sí. Las pacientes que tienen distensión uterina, por lo menos como la que produce una macrosomía fetal, gestación múltiple, los polidrácnios, esto les tengo yo muchísimo respeto. El aumento de la paridad, pacientes multíparas, pacientes con trabajo de parto prolongado más de 12 horas, las nulíparas, la presencia de infecciones como corionitis, en los partos las instrumentaciones de forceps o cesáreas con remoción manual de la placenta, antecedentes de hemorragia posparto es uno de los factores importantísimos de riesgo, preeclampsia también se ha señalado, y lo que seríamos en la T de tejido, anormalidades placentarias, laceraciones o miotosis. Este es el reporte de Blaha del 2022 y este otro, el de Patek, publicado en el 2023, que habla de un punto, aparte de lo que ya habíamos mencionado, nulípara, anemia, historia de hemorragia, el lóbito fetal, la macrosomía, la gestación múltiple, nos habla de factores hospitalarios como hospital no universitario, más de 10 minutos en atención a anestesiólogo y obstetra. O sea, que habla no solamente ya de lo que sería madre, embarazo y feto, sino también habla del equipo que va a atender a esa paciente. Y esos son factores de riesgo. Y a lo mejor estamos trabajando en sitios que tienen factores de riesgo. No tenemos banco de sangre, no tenemos fibrinógeno, no tenemos crioprecipitado. Esos son factores de riesgo que si la paciente no lo tiene, pero presenta una hemorragia, la paciente va a tener un desempeño torpe. Y subimos hace un par de semanas este caso clínico donde es una gestante que está programada para cesárea por macrosomía fetal y placenta de inserción baja, factores de riesgo, un índice de masa corporal que llega como a 31, 32, paciente con anemia, las plaquetas están en un límite aceptable, posiblemente esto sea una trombocitopenia del embarazo, pero fíjense, el fibrinógeno, que aumenta un 100%, está bajo. Tenemos, ¿qué antecedentes? Una cesárea anterior con hemorragia y estuvo en terapia intensiva. Y por supuesto, el obstetra, como fue el caso anterior, le dice al anestesiólogo que necesita ácido tranexámico 1 gramo antes de iniciar la incisión en piel. Bien. El ácido tranexámico tiene su origen en esta pareja, un matrimonio, el matrimonio Okamoto, del doctor Suzuki y la doctora Utako. Ellos
en posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ya en el año 45, en Japón, se dedicaron a estudiar la hemostasia. Este equipo empezó a trabajar en la Universidad de Kobe y también estuvo trabajando en esta universidad de Japón. Y se dedicaron a la hemostasia. Me imagino un país devastado por la economía de una posguerra y también el sentido de pertenencia o una situación golpeado porque perdieron. Ellos dicen, vamos a dedicarnos a estudiar la hemostasia. Total, si las muestras no son suficientes, podríamos usar nuestra propia sangre y continuar los estudios. Los estudios de esta pareja arrojaron que en el año 53 se consiguiera una droga que se llamó ácido exilón aminocaprónico, que tenía propiedades antifibrinoléticas. Un punto para seguir estudiando o manteniendo una línea de investigación, y en el año 62 desarrollan o consiguen esta droga que se llama ácido aminometil ciclohexano carboxílico, con el nombre de ANCHA, pudiéramos decirle chama, al revés, o macha, que era el ácido tranexámico. Y para el año 64 vieron que la parte trans de ese ácido tranexámico tenía propiedades antifibrinolíticas, pero era 5 a 10 veces superiores a la del ácido aminocaprónico. Por lo tanto, aquí vamos a ver un poco lo que es el mecanismo de acción del ácido tranexámico. En este esquema, en gris, vamos a ver todo lo que es los factores de coagulación, y en esta parte sombreada de beige vamos a ver lo que controla la coagulación, la fibrinolisis. Podemos observar la vía extrínseca, la vía intrínseca, y vamos a tener unos personajes importantes en esta parte. La trombina, el fibrinógeno, que va a convertirse en fibrina, factor 13, que es un factor importantísimo para hacer esta red reticular de fibrina, o vamos a decir, la generación de un coágulo. Y por otro lado, así como trabajamos y producimos mucho dinero, hay un sistema de impuestos y de inflación que entonces retira un poco lo que sería el coágulo, que viene dado por este grupo que sería el plasminógeno, que va a tener esta proteína una acción por el activador tisular de plasminógeno que la va a convertir en plasmina. También hay otro activador que es la uropinasa, pero este es digamos, el más importante, y va a generar entonces la plasmina que va a actuar sobre esta red reticular y va a producir degradación de ese coágulo, degradación de la fibrina. Es decir, que si yo tengo por una parte, la unión de lo que sería el agente activador del plasminógeno tisular y la plasmina se une con la fibrina, voy a tener entonces los productos de degradación, como lo expliqué. Pero ¿qué pasa si yo interfiero en esta zona, que es la lisina, donde se une para convertirse en plasmina? No va a poder entonces generarse la unión con la fibrina y por lo tanto no va a haber productos de degradación de la fibrina. Y esa es la función que hace el ácido tranexámico. Es como esa persona que se metió y ocupó un espacio del estacionamiento, así que no se puede estacionar el otro carro, y esto es una de las formas como puede limitar lo que sería la fibrinolisis. Viéndolo en este otro contexto que me hice por mis dibujos para Dummy, entonces vamos a tener los factores de coagulación, tenemos la trombina que ya la vimos, y junto con las plaquetas y junto con el fibrinógeno, vamos entonces a generar un trombo. Esto, aquí está involucrado el factor 13, y pongo crioprecipitado porque una de las ventajas que tienen los crioprecipitados sobre el fibrinógeno, que nos viene para administración de una hemorragia, que es el crioprecipitado, trae factor 13. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que se forma el coágulo, hay un mecanismo no solamente de coágulos, sino también a nivel de plaquetas, que es la iniciación, la amplificación y la propagación, que van a llevar a que se genere el coágulo. Pero una vez que esté ya todo listo, entra la plasmina y la plasmina va a generar fragmentación de ese coágulo.
¿Y qué hace el ácido tranexámico? El ácido tranexámico va a evitar la fragmentación de ese coágulo. Con esto enfoco que si yo tengo una hemorragia y administro ácido tranexámico, pero no estoy administrando alguno de estos componentes, no voy a tener muchos buenos resultados. Es una parte del ácido tranexámico que para nosotros es importantísima en el manejo de una hemorragia, pero no lo es todo. Si yo no tengo factores de coagulación, si yo no tengo fibrinógeno, si no tengo disminuido el factor 13 o las plaquetas no están haciendo la función en cantidad o lo que sería en actividad, entonces no voy a poder generar, en este caso, una buena hemostasia. ¿Qué pasa en una paciente embarazada? A diferentes otras pacientes, su estado de coagulación se llama hipercoagulable. Ha aumentado factores de coagulación como el 1, el fibrinógeno, el 7, el 8, el 9, el 10, el 12. Está aumentado también el plasminógeno, o sea, quiere decir para que regule el número de coágulos que se están formando. También está aumentado lo que se llama los productos de degradación de la fibrina y estos inhibidores activadores de plasminógeno, el 1 y el 2, que está dado por la placenta. O sea que la placenta es responsable de este desencadenamiento. Y por otro lado, ¿a quienes tenemos disminuido? Mire, factor 11 y el factor 13, que es muy importante. Y algunos estudios como el PT, el PTT están disminuidos y también la proteína S. A nivel de una coagulación vista por pruebas viscoelásticas, Roten o TEN, estamos en la paciente embarazada y aquí tendríamos la copa, como se llama para una paciente no embarazada, y si la sobreponemos vemos que hay un cambio. Entonces está cortado lo que sería el tiempo para la coagulación, el tiempo de la formación o la firmeza del coágulo, la amplitud máxima o lo que también sería la de la formación ya le da consistencia al coágulo. Entonces, todo esto está modificado por incremento de los niveles de coagulación que hemos mencionado. Fibrinógeno, en algunos está fibrinógeno y contagio plaquetario, pero el fibrinógeno es importantísimo en la parte de esta hipercoagulación que presenta la placenta. Y a lo mejor el residente o el estudiante de medicina vio los exámenes y vio el fibrinógeno y le reporta como valores normales, ese 375, pero para una paciente embarazada son valores muy bajos. ¿Qué otro punto debemos saber sobre el embarazo? El embarazo tiene un volumen de distribución aumentado por un cambio en el volumen plasmático, que aumenta hasta un 60%, el gasto cardíaco y lo que es la frecuencia cardíaca. Esto era una pregunta que colocaba cuando era profesor y entonces ponía esta gráfica sin los nombres y entonces que le colocaran los nombres, que era lo que subía. Entonces le decía, hay 3 curvas que van hacia arriba y hay 2 hacia abajo. Es facilísimo esta parte. ¿Qué nos habla de este cambio que se ve en la paciente? Bueno, la dilución de las proteínas. Hay pocas proteínas para el transporte y también hay una condición de disminución para los sitios donde se va a transportar. Por lo menos la albúmina se dice que está un 20% disminuida por esta hemodilución que se genera y en la alfa-1 glicoproteína ácida están disminuyendo los sitios. Vamos a decir que es como que nos subimos a un autobús o camión y hay pocos puestos para sentarse. O sea, no que están ocupados, sino que los retiraron y entonces no hay sitio donde sentarse. Y por otra parte, desde el aspecto clínico, es la trampa hemodinámica. Porque claro, esta paciente con estos cambios pierde un volumen de 300, 400, 500 y usted no va a ver mayores cambios en el monitor. Se pone a hablar, se pone a ver el celular y todo anda muy bien. Entonces, cuando la paciente le hace cambios en el monitor, quiere decir que ha perdido una cantidad importante. Ella no va a reflejar lo que pierde como se ve con otras pacientes no gestantes. También las drogas que entran en una embarazada tienen un volumen de distribución diferente. Y aquí vemos este estudio que se hace sobre la diferente distribución de ácido tranexámico en adultos para una artroplastia
cadera para bypass cardiopulmonar o unos pediátricos para una cirugía de craneosinostosis. Fíjense que habían pesos grandes, ¿no? Habían algunos de estos. Entonces, es una paciente especial. No la podemos comparar con la paciente que no está embarazada y está en la misma área como la paciente ginecológica. En cuanto al modelo farmacocinético del ácido tranexámico, este es uno de los estudios, Guillot, que lo describe como un modelo farmacocinético de 2 compartimientos. Él hizo este estudio con 500 miligramos de ácido tranexámico y vio que la concentración efectiva caía a los 30 minutos. Entonces, es uno de los puntos a observar. Y otro interés que tiene este trabajo es que el 50% de la droga se elimina por vía urinaria. ¿Qué pasa si entonces coloco el ácido tranexámico antes de hacer la incisión en piel? ¿Qué pasa con lo que sería la situación de la madre hacia el feto? ¿Cuánto alcanza? Primero, recordemos que esta droga tiene un peso molecular de 151 y la relación de unión a proteínas es del 3%, o sea, tiene un 97% libre de droga y su peso molecular es muy bajo. Por lo tanto, va a pasar muy bien la barrera placentaria. En este estudio de Shakur, él utilizó 3 grupos de embarazadas, unas recibían 1 gramo intravenosa, otros 1 gramo intramuscular, que hace algunos años esto no se podía hacer, y 4 gramos por vía oral. Y la concentración en vena umbilical dio una relación de un 52%, una relación de 0.52. Esto se vio más alto en las pacientes que tomaban más cantidad de dosis de ácido tranexámico, como eran las pacientes que estaban en el grupo de la vía oral. Y en las de por vía intravenosa, verdaderamente, aunque tiene todas las condiciones para pasar, no es mucho lo que se alcanza a nivel de vena umbilical. Pero, ¿qué pasa con la excreción de leche materna? Su relación leche, eh, lo que sería plasma leche, es menos del 1% de la concentración de la madre y los datos que se dan en este estudio van de 0.04 miligramos por litro y varían de 0.06 a 0.47. Pero esa pequeña cantidad que hace en el recién nacido, este estudio de Gilat habla de que hay una baja biodisponibilidad oral, de 30 a un 50% puede tener. Y disminuye la actividad farmacológica de la fracción activa. Quiere decir que lo que tome, muy poco le va a hacer al recién nacido. No hay diferencia entre los grupos en el trabajo, que representa de 21 contra 42. Y este último estudio, que es el de Wesley, que es un estudio hecho en cirugía cardiotorácica pediátrica, hay niños de 2 días de nacidos, recién nacidos, que recibieron dosis de 100 miligramos por kilo de ácido tranexámico y no tuvieron ningún problema. Lo que hasta ahora se mantiene que el paso por placenta y lo que sería por leche materna no nos traería mayores problemas al administrarlo. Este otro estudio de Seiger nos habla entonces sobre cuando administramos 1 gramo de ácido tranexámico en 10 minutos, cómo es la curva de esa distribución de la droga en el cuerpo de la embarazada. Fíjense, a los 3 minutos de administrarlo tenemos una dosis de 59.8 microgramos por mililitro. A los 30 minutos ya desciende a la mitad, 26.2, y a la hora tiene de 20 a 0.2 microgramos por mililitro. A las 3 horas vamos a tener la concentración de 10.9. ¿Y qué es importante de este gráfico? Que la dosis efectiva para el ácido tranexámico es de 10, para hacer la fibrinolisis, de 10 a 20 microgramos por mililitro. Quiere decir que este es el rango que todavía hay dosis efectiva. Pero, ¿qué pasa si a los 30 minutos la paciente sigue sangrando? Muy posiblemente no vamos a tener esta dosis. Tendremos una dosis por aquí o por debajo de esto. Por eso que algunas guías dicen, coloque 1 gramo y si a los 30 minutos sigue sangrando la paciente, coloque otro gramo, porque se ha perdido la dosis efectiva. Si usted coloca 1 gramo y la paciente no sangró durante las próximas 3 horas, usted quiere decir que a las 3 horas
Si empieza a sangrar, va a tener que colocarle porque ya no tiene dosis efectiva. Y por otra parte, este otro estudio de Divasi nos habla de muestras in vitro que fueron tomadas de pacientes no embarazadas y gestantes en los 3 trimestres y manejadas por este aparato, un ClotProp, para medir lo que serían las diferentes concentraciones en miligramos por litro y ver el grado de antifibrinólisis que puede producir esta concentración. Por lo tanto, los resultados dicen que para ellos la dosis completa para producir antifibrinólisis es de 12.5 miligramos por litro. En los otros estudios hablamos de microgramos por mililitro, pero es igual. Entonces, entre 10 y 20 estaría la concentración para generar una antifibrinólisis. ¿Qué pasa cuando una paciente está programada para una cesárea y no presenta hemorragia postparto? Este fue el motivo de un grupo de doctores, dentro de esto el jefe, la doctora Ana Sofía Duclos-Boutros, que es francesa, un grupo francés, utilizó esta prueba, que es una prueba de generación simultánea de trombina y plasmina. Ya sabemos, trombina para producir el coágulo, plasmina para hacer la fibrinolisis. Ellos incluyeron a 51 pacientes, pero 37 solamente llegaron con un sangrado menos de 500. Las otras pasaron el sangrado de 500 y por lo tanto salieron del estudio. ¿Qué se muestra en este estudio? Por un lado, en lo que sería este número 1, número 2, el número 3 y el número 4 sería la generación de trombina. Y fíjense que se inicia muy rápido, comienza ya a los 10 minutos tenemos generación de trombina. Por otro lado, este número 5 me va a hablar de la lisis, en este caso de la lisis tisular de la fibrina. El número 6 y el número 7 me están hablando de la generación de la plasmina y el número 8 y el número 9 de una relación que ellos tomaron que era trombina-plasmina. En resumen, podemos ver que los cambios se comienzan muy pronto. Fíjense, a los 10 minutos ya tenemos generación importante de trombina y tenemos entonces también la activación de la fibrinolisis. Y ellos llegan a la conclusión que la generación de la trombina es inmediata y generalmente la generación de la plasmina, al retirar la placenta, al despegar la placenta, ya se está generando el efecto fibrinolítico. Y dentro de esto, ¿cuáles serían los que estarían más involucrados? Los que hacen activación de la fibrinolisis o los que hacen la inhibición de la fibrinolisis. Y es el estudio de Roulette, que también es un estudio hecho in vitro con muestras de sangre, y ellos consiguen lo siguiente. Ahí en verde estarían los activadores de la fibrinolisis y en rojo los inhibidores de la fibrinolisis. Entonces, tomaron 15 pacientes a las cuales le administraron ácido tranexámico y a otras 18 pacientes, que era el grupo control, le pusieron solución fisiológica 0,9. Colocaron 1 gramo de ácido tranexámico 3 minutos posterior a que se hizo el pinzamiento del cordón y estudiaron esto que se llamaba la activación y la lisis del coágulo, que viene con el nombre del complejo de fibrinolítico global y lisis del coágulo. Esto dio como resultado que estaban disminuidos los inhibidores, por eso que era la actividad de fibrinolítica, y que el ácido tranexámico retarda la activación. Pero muchas veces no todo es muy bueno. Fíjense que en el grupo que recibió ácido tranexámico el sangrado fue 450 mililitros, mientras que en el grupo que recibió solución fisiológica el sangrado fue de 200 mililitros. Entonces, otro grupo, que había nombrado de la doctora Duclos-Boutros, que se denomina el grupo TRACE, busca la inhibición de la fibrinolisis y la dosis adecuada. Entonces ellos involucraron cesáreas que tenían sangrados por encima de 800 mililitros y dividieron 3 grupos. Placebo, ácido tranexámico 500 miligramos o ácido tranexámico dosis de 1 gramo. Dímero D, estamos hablando entonces de productos de degradación de la fibrina, complejo plasmina-antiplasmina, plasmina, generación de plasmina, generación de trombina y fibrinógeno. ¿Qué consiguieron ellos? Ellos consiguieron, fíjense, en la paciente que no recibió ácido tranexámico, fíjense cómo aumentó el dímero D. En cambio, la que recibió 1 gramo
aumentó solamente un 38%. En la que recibió 500 miligramos, 58%. El complejo plasmina-antiplasmina también se elevó en el grupo placebo y fíjense que en el grupo de 1 gramo no tuvo ese cambio. La plasmina aquí fue significativo, en esto no fue significativo. La generación de plasmina aquí fue también importante. Y en cuanto a la generación de trombina, o sea, para hacer el coágulo y el fibrinógeno, no tuvo significancia. Así que el ácido tranexámico no me va a trabajar en lo que sería formar el coágulo. Él me va a defender el coágulo, pero hay que formar el coágulo. Y esa era la idea que presenté al principio. Entonces, ¿qué pasa con los estudios de ácido tranexámico? Y los puse como NS porque no significativo. Y es lo que hablamos casi a diario en un quirófano. Tú dices, le das omeprazol a tus pacientes embarazadas. Sí, hubo un estudio y no fue significativo. O sea, no le demos omeprazol a todas las pacientes embarazadas. Entonces, aquí vemos. El primero de ellos, el estudio de Lloyd Centiles, que es el estudio TRAP2, dice, administraron a los 3 minutos post nacimiento en 2 grupos. Uno, ácido tranexámico, 2.222 pacientes. Placebo, 2.209. Y también hacen mención que utilizaron uterotónicos profilácticos. Aquí todo suma. ¿Qué consiguieron ellos? Una P significativa para la pérdida estimada de sangre y de hemoglobina. Pero no hubo significancia en qué resultados, los resultados secundarios. La gravimetría, que sería la pérdida de sangre, la clínica, el uso de uterotónicos, transfusiones o intervenciones quirúrgicas. Luis Daniel Pacheco, Galveston, Texas, un monstruo perinatólogo. 11.000 pacientes, tranexámico versus placebo. ¿Cuándo se administra? Al pinzar el cordón. No consiguió que disminuyera significativamente la incidencia de muerte materna o transfusión. O sea, que pudiera decir que aquí profiláctico no funciona. Después tenemos a Rower con el estudio de Corcan, que involucra a 6 estudios aleatorizados, controlados, 15.981 pacientes, y se poca o ninguna diferencia en la administración preventiva. Ahora, vamos a ver los que han dado significativos. El estudio de Bello, publicado en el 2022, que es un metaanálisis que involucra a 36 estudios, 10.659 pacientes, tranexámico 1 gramo, dado de manera profiláctica. Y aquí hizo 2 grupos profilácticos. Uno, 5 o 20 minutos antes de la incisión y otro 3 minutos post nacimiento. ¿Qué consiguió? Disminución significativa en sangrado total, descenso de la hemoglobina, uso de hemoderivados y también oxitóxicos adicionales. Aquí tenemos el estudio de Bello, que lo tienen en el archivo que les subí, y aquí se puede ver todos los datos de cada uno de ellos, el riesgo de sangrado, que casi toda la población era bajo, el uso de oxitocina y algunos puntos de interés. Chima hace otro estudio de 50 metaanálisis en cesárea de alto y bajo riesgo. Preincisión o pinzamiento del cordón umbilical. Aquí él divide el profiláctico antes de la incisión en piel o al pinzar el cordón. Mayor beneficio en el grupo previo a la incisión, menos sangrado de 1.000 para el grupo de alto riesgo, menos transfusiones y uterotónicos y falta de evidencia de alta calidad. Es uno de los puntos débiles de este estudio, pero consiguió estos hallazgos. Y Benjamin hace un estudio retrospectivo, porque ellos han publicado anteriormente, del 2022, sobre 1.000 pacientes. Ácido tranexámico, 1 gramo previo a la incisión. Pacientes de alto riesgo que consiguieron el ácido tranexámico previo a la incisión fue superior, menor descenso en la hemoglobina, menor necesidad de paquetes de glóbulos rojos y menor ingreso a UTI. Esa es otra forma que se puede ver. Posiblemente, a lo mejor no colocaron lo que era el volumen de sangre, pero fueron pacientes que no requirieron paquetes de glóbulos rojos ni tampoco ingreso a UTI. Seguimos con otro de profiláctico versus terapéutico. Aquí tenemos a Sinja, bajo riesgo
de pacientes para hacer hemorragia postparto, 15 a 20 minutos previo a la incisión en piel, tranexámico versus placebo, 1 gramo, menor sangrado intraoperatorio, pero no disminuyó el sangrado postoperatorio. Y sí presentó mejor hemoglobina en el postoperatorio el grupo que tenía ácido tranexámico. Provinciato, un colega de Brasil, hace esta revisión y análisis sistemático de 22.940 pacientes. 11.535 pacientes llevaban profiláctico, 34 previo a la incisión, 3 post-pinzamiento y 1 de ambos. ¿Qué consiguió ello? Que la administración profiláctica disminuía el sangrado significativo y el riesgo de hemorragia postparto. Y Muñoz aquí utilizó solamente 126 casos, pero en pacientes que tenían protocolo de acretismo. Entonces, tranexámico versus placebo. Y lo colocó al pinzar el cordón. El tranexámico más embolización uterina, porque eran pacientes de protocolo uterino, dio óptimo resultado perioperatorio y reduce la morbilidad materna. Pacientes de altísimo riesgo, por supuesto, para hemorragia. Esta es un poco la revisión de Provinciato, donde aquí podemos ver todos los datos y lo tienen en su banco de artículos que he subido. Este es uno de los estudios para mí que me llamó mucho la atención, el del doctor Manuel Vallejo, Manny Vallejo, porque ellos estaban estudiando sobre la parte de la hemorragia en un hospital de bajos recursos con pacientes que son muy complicados, no completan los controles, tienen muchos factores de riesgo para hemorragia y ellos siempre venían administrando el ácido tranexámico cuando se presentaba la hemorragia. Entonces ellos dicen, vamos a cambiar el protocolo y vamos a administrarlo así profiláctico. Entonces, aquí está el número de pacientes que entraron, lo que ellos revisaron, y estos pacientes que se les iba a administrar profiláctico eran pacientes con factores de riesgo para hemorragia obstétrica. ¿Qué consiguieron ellos? Fíjense, la tasa de hemorragia postparto, o sea, hemorragia obstétrica, era siempre expresada por 100.000. Ellos tenían, cuando utilizaban el ácido tranexámico de manera de indicación, 109 por 100.000 casos de hemorragia. Y utilizándolo profiláctico bajó a 70 por 100.000. Lo que quiere decir en porcentaje que pasaron de tener de 9.7 a 1.5 la tasa de hemorragia postparto. Los casos con ácido tranexámico, por supuesto, se elevaron, pasaron de un 26.7% a utilizar 90%. El volumen de sangrado no presentó mayores cambios, pero sí hubo cambios en el número de transfusiones y también hubo cambios en el número de drogas administradas intraoperatorias. Entonces, quiere decir que les dio resultado utilizarlo profiláctico en ese tipo de población y en esos hospitales que tienen tal vez problemas para manejar a las pacientes o una atención rápida. En parto, ¿qué podemos decir? Estos son los primeros estudios que se hacen en parto. Aquí hay una serie de artículos que comienzan desde el 2001 hasta el 2018 y administraban el ácido tranexámico de 2 a 10 minutos posterior al nacimiento. Ellos consiguieron que disminuía el sangrado postparto y la incidencia de hemorragia postparto y aumentaba la incidencia de náuseas y vómitos, que son efectos que tiene el ácido tranexámico, náuseas y vómitos, mareo, son los más frecuentes. Pero estos estudios, cuando fueron sometidos a esta revisión que se hacía, ellos consiguieron que había un control de sesgo que no era el mejor, estaban cegados y recomendaban que hubiesen estudios con más volumen de pacientes para llegar a una conclusión en parto. Por lo tanto, aquí viene otro estudio en parto, que es el de Ibuke, que lo hace en Nigeria, y agarra 88 pacientes a las cuales le administra ácido tranexámico contra placebo, 176 parturientas. El grupo de ácido tranexámico disminuyó el sangrado postparto, disminuyó la hemorragia postparto, aumentó la hemoglobina materna, la tenía más alta a las 48 horas y requirió menos dosis de útero tónico. Este otro estudio de San, que le pongo esta cara porque él dice que, bueno, compara ácido tranexámico versus placebo,
un número importante de pacientes y dijo que no fue significativo para disminuir la hemorragia posparto, pero puede ejercer efectos protectores y reducir la hemorragia posparto severa, pero no nos dice mayor cosa este punto. O sea, me quedo con que no le dio resultado y punto. El puede es algo como lejano. Y este es el famoso estudio Woman 2, que salió el año pasado, que se hizo en parto, pero pacientes con anemia moderada o severa. Este son el número de pacientes que se involucraron y lo utilizaron posterior a pinzar el cordón no mayor a 15 minutos. Ellos llegan a la conclusión que no disminuye el riesgo de hemorragia postparto. Entonces, ¿qué conclusiones podemos llegar? Primero, el ácido tranexámico es parte del esquema multimodal de la hemorragia postparto. Esto está aceptado por muchas sociedades, se ha estudiado por muchos años y es una herramienta más en el manejo de la hemorragia postparto. Ventajas que veo: una droga de bajo costo, sin red de frío, y se puede administrar no solamente por vía intravenosa, sino también por vía intramuscular y oral, con menos efectividad que la intravenosa, pero en algún momento se puede utilizar esa vía. 1 gramo da adecuados niveles antifibrinoolíticos, y esto creo que no se puede discutir. La efectividad profiláctica, que vamos a hacerla en debate, ha sido de buen manejo en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para hemorragia obstétrica o sitios que tienen escasos recursos. Quiere decir que si yo estoy en un sitio que no tengo banco de sangre, no tengo laboratorio, tengo que tomar una muestra y mandarla con una persona que la lleve a un laboratorio que queda a unas cuadras y que me procesen, tengo la paciente con factores de riesgo, tengo un cirujano que no es muy hábil, posiblemente no va a dar habilidad quirúrgica, como dice, pero me va a ayudar un poco a disminuir ese sangrado. Y otro punto interesante que dejo es que en todos los estudios que fueron efectivos, el ácido tranexámico dado con oxitóxicos profilácticos se obtiene mejores resultados. Y esto es otra parte que debemos en algún momento desarrollar: cuándo y cómo dar los oxitóxicos profilácticos. En definitiva, el ácido tranexámico se cataloga como un buen antifibrinolítico. Aquí está una persona que le recuerda que no es uterotónico, no es vasopresor, no me va a subir la hemoglobina en el medio de la hemorragia y tampoco va a dar habilidad quirúrgica. O sea, tengo que tener una persona que esté capacitada para enfrentar una hemorragia desde el punto de vista obstétrico. Bien, por su amable atención, muchas gracias. Bravísimo, Profesor doctor. Paul, muchas gracias. La verdad es que ha hecho usted una revisión maravillosa. Si podemos dejar de compartir la pantalla, por favor. Gracias. Para que nos veamos nosotros. Muchas gracias por su revisión. La verdad es que muy, muy completa, como siempre. Gracias por la revisión. Tenemos pues muchas felicitaciones, muchos saludos tanto en Facebook como aquí mismo. Y también muchas preguntas. Ay, ya me he dado cuenta que no me veía. Podemos empezar con algunas preguntas. El doctor Ícaro Rojas, como siempre, pendiente de todas nuestras publicaciones y de nuestros webinars. Pregunta que, ¿qué piensa usted del riesgo de acentuación del parto por oxitocina por más de 4 horas y la posibilidad de atonía si la paciente gestante tributaria de analgesia sube a sala de operaciones para cesárea por estado fetal no tranquilizador? Wow. Habría que desglosar eso, no sé, parece que el doctor Ícaro tiene algunas cosas importantes. Yo primero iríamos con lo de la oxitocina, ¿no? O sea, la oxitocina, se sabe que la oxitocina es una droga que puede generar cambios y puede generar infartos. He tenido pacientes que le pasan la oxitocina rápido, tienen dolor precordial, se sienten mal, bajo gasto, y en una de ellas le tomamos una muestra y salió la troponina positiva. Entonces, es una droga que hay que administrarla y lo mejor que nos ha quedado y más práctico es la regla de los 3. Y tenemos que saber que
si yo voy a administrar 3 unidades en el momento que sacaron la placenta, va a tardar 3 minutos en hacer efecto. Son 3 minutos que va a estar ese útero atónico y que generalmente va a perder sangre. Entonces tengo que hacerlo antes de que se haga la incisión en el útero. Esa es una. La otra, que fue lo que preguntó el doctor Ícaro. ¿Aló? Perdón, no me di cuenta que estaba muteado. Eso, básicamente que la posibilidad de atonía secundario al uso de oxitocina. Sí, Este, muchas felicitaciones desde Nicaragua, de varios países. Hay otras preguntas. Dice, buenas noches, tuvimos un caso de trombosis pulmonar después de la administración de una dosis de ácido tranexámico, que sí hemos tenido algo parecido. no, no hemos tenido, pero la literatura tiene un artículo importante, está en el número de artículos que subí, donde compararon la presencia de trombosis en pacientes con ácido tranexámico y sin ácido tranexámico. Y en una fue 8 y en otra fue 2 grupos. Pero cuando aplicaron el análisis estadístico no hubo diferencia en ese punto. Es correcto, hay que recordar también que no existe un efecto protrombótico claro del uso del ácido tranexámico, ¿no? Es decir, Sí, en las revisiones grandes y no hay una asociación directa entre protrombosis y la administración o el uso del ácido tranexámico. Eh, sí. Mencionan que en qué casos usted contraindicaría el uso de ácido tranexámico. ¿En qué casos indicaría yo el uso de ácido No, tranexámico? se contraindica. Bueno, en pacientes que tengan algún problema eh, en la formación de coágulos, que tengan una alteración sanguínea y que genere un riesgo de administrar el ácido tranexámico y generaría ese estado. Pero en el estado procoagulante de una paciente embarazada que no tenga patología asociada no estaría contraindicado. Sería una paciente que tendría ya antecedentes, o por lo menos la paciente le dice, mira, yo tuve una trombosis hace 2 años, estoy ahí, y habría que sopesarlo el riesgo porque va a producir, se va a producir más sangrado y eso va a traer más problemas para manejar la parte de la paciente. Claro. Pregunta, si hay algún estudio en curso en Latinoamérica del uso de ácido tranexámico que usted conozca. Hasta ahora no tengo, tengo contactos con los grandes, Mauricio, el doctor Pablo Santillán, algunos de ellos, pero que me digan, estamos llevando un estudio, no, no lo conozco, si lo están Perfecto. llevando. Pregunta el doctor Arturo Mendoza, la dosis de 500 miligramos, bueno, aquí la pregunta cabe, está la respuesta. ¿La dosis de 500 miligramos como profiláctica funciona o nos vamos a un No, gramo? no, a 1 gramo. Es correcto. Saludos desde Aguascalientes. Pregunten si hay alguna variación entre marcas comerciales de ácido tranexámico o todas funcionan por igual. Eso, verdad que no lo pudiera decir, pero si hay alguna variación, puede ser en su pK, su pH o en algún componente que tengan, pero en el fondo, cuando revisaba, casi todos eran de casas comerciales grandes, las que se tenían en estas evaluaciones. Pero estamos hablando de estudios que fueron hechos en Europa, en Estados Unidos, en China. O sea, quiere decir que no es la misma casa comercial. Entonces no debe haber variaciones. Es correcto. Hay También, hay una pregunta bien interesante, doctor. En pacientes que no aceptan la transfusión sanguínea, pregunta la Ujú. doctora Stephanie, ¿en qué momento usar el ácido tranexámico en esas pacientes? Mira, yo pienso que más allá de esto, hemos tenido muchas pacientes que no aceptan transfusión, pero no tienen factores de riesgo, el cirujano es hábil, no hay una condición importante y la paciente sangra 200, 300 mililitros de sangre y no necesitan, pues tenemos muchos casos que no administramos ácido tranexámico y las pacientes salen muy bien. Pero si tengo una paciente de alto riesgo, habría que administrarlo de manera profiláctica, porque sabemos que aunque a los 3 minutos ya tenemos concentraciones altas, vamos a tardar un poco más
Cuando se salga la placenta, ya esa actividad antifibrinolítica va a conseguir, la actividad antifibrinolítica va a frenar esa actividad fibrinolítica. Al desprender la placenta, ya ahí comienza la actividad fibrinolítica. Entonces, cubrimos a la paciente. Pero en esto hablo de pacientes con factores de riesgo. Claro. Ok, claro. La doctora Duarte hace un comentario muy atinado donde dice que queda entendido que sin sustrato de todos los factores en la coagulación, el ácido tranexámico es un tripulante sin función. ¿Es correcto? Correcto. Sí, correcto. Estoy muy de acuerdo porque, y ahí lo expliqué en la lámina, si no tengo plaquetas suficientes, si no tengo fibrinógeno. Y en muchos sitios la gente dice, no, tienes ácido tranexámico. Y la paciente ni está cruzada, ni vieron si era el tipo de sangre que había en banco o si tenían alguna otra condición y se preparan. Y prepararse para la hemorragia, una de las armas es el ácido tranexámico. No es la única arma, no es la bala de plata, pero es Claro. importante su función. Aquí hay dos comentarios que son, pues al fin de cuentas tienen relación de cierta manera. El doctor Rafa Lima, gran amigo, un abrazo y un saludo a él, menciona que el sobreuso de este fármaco por el bajo costo y el perfil seguro del mismo nos está llevando a usarlo sin realmente tener evidencia contundente de que la fibrinolisis sea la causa del problema de sangrado. Digo, la causa del sangrado casi siempre es otra, y bueno, es como usted lo decía, es un factor más para la estrategia de manejo. Y también a raíz de este sobreuso, ¿no? Hay que recordar que hay varias publicaciones en relación al uso tópico del ácido tranexámico en ciertos contextos quirúrgicos. Entonces, la doctora Duarte también nos dice que si funciona instalado en el útero, a propósito de un gine que le pidió pasárselo para ponérselo ahí directo, ¿no? ¿Qué Sí, nos no, platica usted al respecto? sí, bueno, ahí primero, el doctor no recuerdo el nombre, pero estoy muy de acuerdo con él. El 70% de las hemorragias postparto se deben a atonía uterina y eso no lo va a manejar el ácido tranexámico. Entonces yo tengo que manejar muy bien el útero tónico, ponerlo de manera profiláctica, en tiempo, en forma y tener los recursos, porque hay sitios donde solamente hay oxitocina y oxitocina. Entonces tengo que tener un útero tónico de segunda línea, si el paciente me lo permite, que a veces ha sido satanizado, como serían los alcaloides del cortisol o del centeno, ergonovina, ergometrina, como se le llama, y también tener otros como el misoprostol, pero tardan muchísimo. Si lo pongo por vía rectal, las de 20 a 30 minutos. Entonces tengo que prepararme para esa batalla. La paciente tuvo una hemorragia en la cesárea anterior por atonía uterina, me puede hacer otra vez. Entonces, mi enfoque es hacia la atonía uterina. El ácido tranexámico me va a ayudar a que no se destruya el poco coágulo que se va a formar, pero lo que lo va a matar es la hemorragia por la atonía uterina. Y tengo que tener una persona hábil, que también haga un Billinch, que pueda hacer una ligadura de uterina o una ligadura de hipogástrica. En ese punto estamos muy claros. El segundo punto me lo recomiendo, me recuerdas que es la parte de colocarlo El uso en tópico el es útero. correcto. Es tópico. Ahí vamos a la desviación que se tiene. Ahora, cualquier cosa que sangra, te colocas ácido tranexámico, ¿no? Oye, el doctor Reinaldo Garza le salió una mancha debajo de las cejas, se está poniendo ácido tranexámico porque le va a manejar la mancha. Entonces, creemos que es la bala de plata y por eso comencé la conferencia hablando de la bala de plata. Y no es la bala de plata, es una buena droga, tiene un buen desempeño, pero no es la bala de plata. Claro. Lo siguen felicitando por la ponencia. Y el doctor Marlon Torres, en cuanto al uso, bueno, dice de oxitocina en pacientes eritrocíticas, vive en Potosí, Bolivia, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Se incrementa el riesgo ¡Wow! de trombosis? Yo creo que habla de tranexámico. Sí, sí, pudiera ser un factor, un factor. Ahora, le soy sincero, doctor, no tengo, si hay cambios importantes en las alturas, hay cambios incluso que se han tratado de estudiar sobre el movimiento de drogas en el líquido cefalorraquídeo, pero del ácido tranexámico, eh, en estas pacientes que tienen la tendencia por esa altura y ese aumento de los glóbulos rojos,
que le genere un evento trombótico, pero verdad que darle una respuesta, sí, tengo el artículo y lo tengo revisado y te lo llevo o te lo envío por correo, no lo tengo. De acuerdo, doctor. La doctora Lisette Trujillo comienza que en caso de sangrado, después de la administración de ácido tranexámico, debíamos volver a administrar otra dosis. Ah, bueno, que en la plática se revisó. Su duda es si se encuentra en un contexto donde no hay fibrinógeno, ni crioprecipitados, ni laboratorios como Rotem, si es adecuado administrar esta segunda dosis, en el La entendido de que segunda, puede no haber suficientes factores de coagulación. fíjese, la segunda dosis se puede administrar si el sangrado es profuso, si está un sangrado importante, se administra 30 minutos de la primera dosis, si el sangrado continúa, ¿no? Si el sangrado se ha detenido, o digamos está controlado, no se sube. Ahora, no tenemos lo básico, fibrinógeno, crioprecipitado. Entonces, ¿cómo hacemos para reponer? Como para llevar a formar ese coágulo, porque lo presenté en la gráfica. Por un lado formamos el coágulo y por otro lado, ese coágulo tiene un control, que es la fibrinolisis. Entonces, yo puedo detener con el ácido tranexámico la fibrinolisis, pero no estoy formando coágulo. Entonces, tengo que tener los recursos. Si la paciente me reporta 30.000 plaquetas, tengo que tener plaquetas y colocarle plaquetas. Es correcto. Hay que recordar que eh, necesitamos, como ya lo hemos mencionado hace un ratito, ese sustrato necesario, Sí, ¿no? Y no solamente, no hay que recordar, o sea, no hay que olvidar que no nada más los crioprecipitados, el fibrinógeno funcionan, sino también es necesario una normotermia, un equilibrio ácido-base y concentraciones normales de calcio como factor de coagulación, ¿verdad? sí, Es parte imprescindible del manejo de cualquier paciente coagulópata, inclusive la embarazada. sí. Pasamos a lo que llamarían algunos el six-pack o el diamante, porque también tienes otra cosa importante, el manejo de la coagulación. Y claro, no me quise meter hasta allá, porque si no esto sí va a ser extenso. Si yo tengo una paciente que está acidótica, una paciente que está con hipotermia, así tenga crío, así tenga fibrinógeno, ácido tranexámico, no voy a generar buena coagulación. Y vamos al punto. O sea, yo para que me trabaje bien el ácido tranexámico, yo tengo que generar el coágulo. Y entonces el ácido tranexámico va a proteger ese coágulo por un tiempo. No va a ser, digamos, por mucho tiempo. Ya vemos que a las 3 horas, así la paciente no haya sangrado, ya empiezan a caer los niveles. Pero en esas 3 horas hemos controlado la hemorragia. Pero necesito, como bien lo describes con esa palabra, el sustrato, la formación del coágulo y evitar que se genere cambios que van a destruir eso o que retrasen la formación del coágulo, que lo nombraste muy bien. La hipotermia, la acidosis que estamos viendo y que caiga en ese ciclo que otra vez vuelva a ser la coagulopatía. Es correcto. La Es doctora Norma correcto. López pregunta si usted recomienda administrar al paciente con antecedente de tromboembolia pulmonar ante un riesgo de cirugía de sangrado. Hay unos casos reportados de pacientes con antecedentes de tromboembolia y que tuvieron, dependiendo cómo fue, se puede administrar. Si no, se obvia el uso de ácido tranexámico. Hay que entender el contexto de la fisiopatología del primer evento trombótico, ¿no? Sí, No todos exacto, los por eso le eventos digo. trombóticos basales son propensos a tener un segundo evento protrombótico, ¿no? Sí. Hay muchas preguntas más, doctor, no nos queremos prolongar más porque también hay pláticas de la federación el día de hoy, básicamente todas en relación al momento ideal de la administración del ácido tranexámico en diversos contextos de pacientes, testigos de Jehová, anémicos, la dosis mínima del uso de tranexámico, por ejemplo, preguntan si es una paciente de 50 kilos y se le pasa el gramo, y si las indicaciones profilácticas es en todas las cesáreas o solo con factores de riesgo. Con factores de riesgo, ya lo había dicho, Es y creo que correcto. fue una de las últimas láminas, digo, de profiláctico en factores de riesgo, con sitios de bajos recursos también. Usted, y tiene un factor de riesgo, ahí es ideal para colocar de manera profiláctica.
Correcto. La dosis a usar, pues es 1 gramo, después del primer gramo es otro gramo. Ujú. Preguntan que si en pacientes con alguna valvulopatía, alguna arritmia como fibrilación auricular, ¿se contraindicaría su uso? No, no se contraindica. No, También el calcio, que ya lo vimos Yes. ahorita con el manejo de la hemorragia postparto. por Y, supuesto. Esos ajá, son, sí. adelante, doctor. No, no, esos son sustratos que hay que tener y que administrar, ¿no? Por eso enfoqué la charla más que hemorragia, específicamente al ácido tranexámico, ¿no? Que es uno de los puntos. Pero en la lámina esa muy básica que hice, quería mostrar que el ácido tranexámico es como la parte final. O sea, él espera que usted genere el coágulo y yo lo voy a defender por un tiempo. Esa es mi función. No voy a generar transporte, no voy a generar factores de coagulación. Y ahí tenemos una idea muy errónea. Entonces, pasan, y lo veo en el día a día, pasan una paciente con factores de riesgo y no tiene la sangre fijada, no tiene otros factores, no se preparan ni siquiera a ver si tienen el material quirúrgico para hacerle frente, pero preguntan, ¿tenemos ácido tranexámico? Sí, sí, pásala, sí, pónselo. Sí, es Entonces, correcto. estamos equivocadísimos, estamos pero errados en ese punto si lo hacemos de esa manera. Podría yo decirle que no tiene ni siquiera el cirujano competente para el caso, ¿verdad? Totalmente, doctor, de acuerdo con eso. Este, l- Mira, la doctora y Palomino nos dice que si en la hemorragia intraoperatoria se recomienda, ya habíamos dicho que sí, si en 30 minutos no Ujú. remite hay que repetir la dosis. Claro, Y preguntan que si algo de los valores normales de fibrinógeno, si hay variación con los valores normales durante el embarazo a de una paciente no embarazada. por supuesto, aumenta el 100%. Ahí lo vimos, la paciente tenía un 375 y es frecuente que llegue un residente y te diga, el fibrinógeno está normal porque para el laboratorio es normal que el doctor Reinaldo tenga fibrinógeno en 380 o en 400, pero para una embarazada es un fibrinógeno bajo, debería estar por encima de 500, de 600, que es Bien. lo común que bueno, vemos. y la pregunta de los 64,000, doctor, la hacen aquí al 64.000, final. ¿qué? Tacos. De los 64,000 tacos, ¿se pone antes de la incisión en qué pacientes? Antes del pinzamiento del cordón umbilical, ¿en qué pacientes? Y cuando empieza la hemorragia, ¿en qué pacientes? Fíjese que está interesante tu pregunta y tiene que ver un contexto. Y te lo pongo así. Estás ahorita ahí y te dicen, en el quirófano 3, doctor Reinaldo, está entrando una paciente con un desprendimiento prematuro de placenta. A pasarlo. Antes de hacer la incisión en piel. Ahí no hay Correcto. duda. Así es. Te dicen, la paciente tiene es una cesárea con unos factores de riesgo, es su primera cesárea, polihidrángeo, y el cirujano es muy hábil. Tú dices, uy, se me olvidó porque estaba poniendo el antibiótico, hace la incisión en piel, lo puedes poner ahí al momento de pinzar el cordón, o si no tiene factores de riesgo. Pero es el momento lo que quería transmitir con esto. Así Entonces, es. yo puedo colocarlo en piel y si también, como dice el doctor Rosenberg, tengo pocos recursos, estoy en la madrugada, el cirujano es lo que llamábamos en Venezuela un 10 pulgares, ¿no? O sea, un 10 pulgares. El ayudante también, ponlo en la piel. Va a llegar, cuando lleguen al útero y hagan la incisión y empiecen, que es el sitio donde empieza a sangrar, y después al momento de sacar la placenta, ya va a tener un suficiente dosis plasmática para hacer, si se forma el coágulo, defender ese coágulo. Claro. Muchísimas gracias, doctor. Hay muchas más Correcto. felicitaciones en el chat. Mucha gente todavía conectada. Agradecemos a todos su preferencia. El resto de las preguntas, bueno, las vamos a ir contestando ahí mismo en la plataforma. Recuerden que esta plática se va a quedar grabada en Facebook para verla de manera sincrónica cuando quieran entrar. Y pues muchas gracias a todos por el interés, por la presencia. Les recordamos, está actualmente el curso virtual de Mérida hasta finales de mayo, y en junio empieza nuestro 10º curso virtual con grandes promociones para nuestros inscritos en la edición del año pasado, y los inscritos también al curso presencial y al curso virtual de Mérida con precio especial. Empezamos nuestras preinscripciones o la preventa del curso virtual ahora en abril,
Y estén atentos a nuestras redes www.anestesiaobstétrica.com o anestesiaobstétrica.mx. Gracias a todos, doctor Paul Tejada, gracias por su excelente disertación el día de hoy, por contestarnos todas las dudas, todas las preguntas, y seguimos en contacto con todos ustedes por nuestras redes. Muchas gracias y buenas noches. Hasta pronto. Gracias.